Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a abordar una introducción a la distribución en planta, que en inglés y tradicionalmente en dirección de operaciones se conoce como layout. Planteado. La distribución en planta, que en inglés se conoce como layout y también en muchos entornos en español y en castellano se utiliza la expresión layout, hace referencia a la localización y disposición de todo lo que está dentro o incluso lo que está alrededor de nuestros edificios, donde ubicamos las máquinas, donde ubicamos los servicios de mantenimiento, los almacenes, cómo los ubicamos, si lo ubicamos a lo largo, a lo ancho, etc. Las características de una buena distribución en planta son, y en primer lugar, la seguridad para los empleados. De hecho, es uno de los factores más importantes que hay que observar al diseñar la distribución en planta y al mantener el control sobre la misma si los operarios tienen algún problema de seguridad ligado al movimiento de los materiales o de los equipos. La longitud del camino a recorrer por el producto o el cliente es también un criterio importante. Es interesante definir que no es la reducción de la longitud lo que es el criterio, porque en determinadas distribuciones en planta lo que nos interesa es estirar el camino a recorrer. Por ejemplo, cuando estamos diseñando un supermercado, lo que pretendemos es que los clientes recorran el máximo camino posible. La claridad de flujo, es decir, que sea fácilmente interpretable de manera visual por dónde van las cosas, hacia dónde van, es una característica muy importante de una buena distribución en planta, así como las condiciones de trabajo de los empleados, que no sea especialmente oscuro, que no sea especialmente luminoso, que no haya calor o corrientes de aire. La facilidad en la coordinación y el control, que está muy vinculada a la claridad de flujo, es un aspecto muy importante, así como la accesibilidad para el mantenimiento y la limpieza, especialmente de las máquinas. En ocasiones dejamos caer las máquinas en determinadas posiciones en las que su mantenimiento es muy complicado o su limpieza es muy complicada. Que el uso de los espacios sea de manera adecuada. Adecuada, claro, hay que analizarlo en cada caso particular, porque en ocasiones queremos dejar mucho espacio libre y en otras ocasiones queremos que dé la sensación de amplitud entre los diferentes sectores. Y luego un aspecto que se tiene poco en cuenta a la hora de diseñar la distribución en planta es que tiene que ser flexible en el largo plazo, tiene que permitirnos aceptar cambios importantes en la demanda o en el tipo de producto que manejamos. Los factores que afectan o son afectados al diseño de la distribución en planta son los que tenemos en esta lista. ¿Por qué afectan o son afectados? Porque evidentemente estos factores nos afectan a la hora de diseñar la distribución en planta, pero una vez la tenemos diseñada, la planta vendrá el comportamiento de los materiales, por ejemplo, si los materiales tienen que enfriarse o no, si los materiales son grandes o son pequeños, eso afectará al tipo de distribución en planta, la maquinaria que estamos utilizando, si tiene un único acceso, si tiene varios accesos, si es una maquinaria muy grande o necesita sistemas de calefacción o sistemas de refrigeración especiales. ¿Dónde vamos a tener la mano de obra? Es un aspecto muy importante a la hora de diseñar la instalación, a la hora de diseñar los ventanales que tiene que tener, la luminosidad, las corrientes de aire, etcétera. La propia manipulación de los materiales, cómo se van a manipular, si los vamos a levantar con un puente grúa, si los vamos a levantar con las manos o vamos a utilizar una carretilla elevadora. Los tiempos de espera, que en ocasiones forman parte del proceso. Imaginemos una empresa de bollería que los productos tienen que perder un poquito de tiempo para que la levadura actúe y ese producto tiene que estar en algún sitio mientras tanto. Y luego cuando entra en horno también tenemos que dejar que se enfríe antes de envasarlo, porque si no también tendría otros problemas, ¿no? Los servicios auxiliares, servicios de mantenimiento, el tema de las oficinas, el tema de la generación de calor, la generación de presión. El propio edificio, porque en ocasiones el edificio tiene la forma que tiene, hemos comprado una nave y ahora vamos a intentar meter nuestro equipo dentro, y en otras ocasiones lo que tenemos es un solar y vamos a diseñar nosotros el edificio, ¿no? Y una vez más el tema de los cambios futuros. La distribución en planta no puede ser algo estático que dure demasiado en el tiempo, porque el mercado es dinámico y no podemos anclarnos en una posición que fue útil hace 10 años pero actualmente ya no es útil. La distribución en planta por posición fija consiste en dejar el producto quieto y permitir que los materiales y los recursos se muevan alrededor de él. Por ejemplo, cuando estamos fabricando un barco, cuando estamos fabricando una autopista, generalmente no llevamos la autopista de un sitio a otro buscando la diferente maquinaria, sino que llevamos la maquinaria o las personas, las llevamos al punto donde va a ser necesario. Se da cuando se fabrica una única unidad o muy pocas unidades, o cuando no se puede mover el producto por sus características.
Los factores que dificultan el diseño de una correcta distribución en planta, en este caso concreto, es que tenemos un espacio muy limitado en prácticamente cualquier ubicación. El producto está quieto. Por ejemplo, un caso típico de posición fija es un quirófano, donde el paciente, que es el que está siendo atendido, está quieto y tiene las dimensiones que tiene. Entonces, a ese quirófano, a esa posición de la mesa del quirófano, tienen que llegar todo el equipamiento, tiene que llegar todo el personal, el médico, las enfermeras, etcétera, que tienen que apoyar la operación que se está trabajando en ese momento. Entonces, el espacio está muy limitado. Los requerimientos de materiales y recursos van variando a lo largo del proceso, con lo cual tenemos que tener unos mecanismos de entrada y de salida de flujo de materiales y de recursos, y se producen múltiples interferencias entre los diferentes movimientos de esos recursos y materiales. Generalmente eso suele llevar, pero no siempre, a disponer materiales y herramientas de forma concéntrica, ordenados por frecuencia de uso alrededor de la unidad que se está en ese momento tratando. Esa sería la distribución en planta por posición fija. La distribución en planta funcional, que en español también se suele denominar con distribución en planta por procesos, aunque este es un término que cada vez está más desuso porque conduce a confusión, es aquella en que los recursos se agrupan en beneficio de la función que cumplen. Por seguir un ejemplo del hospital, los hospitales suelen tener una distribución en planta funcional. La unidad de hematología está junto con la unidad de hematología y luego tenemos una unidad de cardiología o tenemos una unidad de rayos X y agrupamos los diferentes recursos, los equipos, las personas, las agrupamos en función de lo que saben hacer. Los productos en ese caso se limitan a seguir su hoja de ruta, que en ocasiones es recorrer kilómetros dentro de una misma nave, yendo a buscar, pues ahora una máquina de fresado, ahora me marcho a un torno, ahora me voy a una esmelidadora, vuelvo a la fresadora y voy moviéndome en función de lo que voy necesitando en cada momento. La distribución en planta por producto es la otra gran manera de ordenar los recursos, que es ordenarlos en función del momento en el que van a ser utilizados en el proceso de transformación. Y entonces lo que hacemos es mover el producto. Entonces, el famoso ejemplo de una línea de montaje, pero en general también se puede utilizar con otro tipo de estructuras donde vemos cómo el producto se va construyendo poco a poco. Por ejemplo, en la fabricación de tablero aglomerado se tritura la madera, luego se forma el bulto, luego se le da presión y calor, luego se corta y va siguiendo el producto. Las máquinas se han dispuesto de tal manera que el producto va a recorrer una línea recta e irá pasando de un sitio a otro, ¿no? Este tipo de distribución en planta se justifica cuando el volumen permitirá un alto aprovechamiento de los equipos, cuando la demanda es suficientemente estable, cuando el producto es relativamente estandarizado, es decir, la hoja de ruta no va a cambiar muy a menudo y los suministros de materias primas y componentes son adecuados y de calidad uniforme, de tal manera que funcionarán con el equipo generalmente especializado que hemos diseñado para esta distribución en planta por producto. Las distribuciones en planta hemos dicho que son por posición fija, que es por producto o es por proceso, pero podemos encontrar dentro de cualquier instalación mezclas de ellos. Por ejemplo, he dicho que un hospital tiene una distribución funcional, sin embargo los quirófanos, que se agrupan todos juntos y por tanto es una distribución funcional, internamente lo que tienen es una distribución en planta por posición fija, ¿no? Tenemos a veces dentro de distribuciones funcionales tenemos pequeñas líneas de montaje, que sería una distribución de producto o una distribución funcional, o en ocasiones teníamos empresas que tenían un flujo muy claro donde primero se hace la operación de prensado, luego se hace una operación de cocción, luego se hace una operación de embalaje, pero a medida que ha ido subiendo la demanda hemos ido comprando máquinas y entonces solemos colocar las máquinas pues unas al lado de otras, ¿no? Las que son de las mismas características unas al lado de otras, de tal manera que en global vemos flujo, pero también lo vemos compartimentalizado por funciones. Dentro de las distribuciones híbridas hay una muy específica, que es la que se conoce como distribución celular, que de hecho son muchos significados con el mismo significante. Se conoce como distribución celular a las denominadas fábricas enfocadas, lo que se conoce como fábricas dentro de fábricas o incluso tiendas dentro de tiendas, ¿no? Cuando en un determinado supermercado se hace una tienda específica dentro de una más grande, ¿no? De tal manera que los trabajadores, los equipos, los recursos se especializan en un determinado tipo de cliente o en atender un determinado tipo de demanda. Un aspecto que está vinculado con la distribución celular es la denominada tecnología de grupos, que lleva a acumular máquinas. Básicamente se utiliza cuando tenemos una distribución en planta funcional y lo que hacemos es determinados productos, observamos que siempre siguen la misma ruta y compensaría sacar una máquina de aquí, otra máquina de allá y otra de allá para hacer una distribución en planta
por producto, ¿no? Lo que obtenemos, esos grupos que obtenemos, también se les denomina células, igual que se les denomina células a las diferentes células de montaje que se utilizan en Lean Manufacturing, aunque en este caso conceptualmente la distribución celular tiene otro origen, porque en realidad la palabra celular ahí hace referencia a crecimiento orgánico, a un crecimiento poco a poco, donde si de repente necesito 2 células, pues necesito 2 células, o si necesito que la célula vaya a mitad velocidad, pues quito la mitad de los trabajadores, ¿no? El concepto de distribución celular, muy utilizado en fabricación ajustada, es un concepto ligeramente distinto al concepto de tecnología de grupos o al de fábrica dentro de fábrica o al de células de fabricación flexible, donde están más orientados al uso efectivo de una herramienta, herramientas de alta especialización, que serían entornos donde coloco 3 o 4 máquinas que son multifunción cada una de ellas, y un sistema de almacenaje automático y un sistema de robotización que lleva los productos de un sitio a otro, ¿no? De tal manera que el producto, que va a sufrir varias etapas, no recorre toda la fábrica, sino que un robot va alimentando las diferentes máquinas y va generando ese producto concreto. Eso serían las denominadas células de fabricación flexible.